Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la organización, a Finnova, por haberme invitado, por haber organizado un evento que discuta algo tan importante para la provincia como es el régimen de promoción. La presencia de todos ustedes, principalmente de las autoridades, intendente, vicegobernadora, me dijeron que estaba, pero no la veo, legisladores, concejales, etcétera. Me parece que es un espacio, compañeros también de los sindicatos, me parece que es un espacio súper importante para una reflexión que a veces es difícil llevar adelante por la coyuntura política, pero que me parece que es fundamental si queremos construir a partir de este régimen una política de desarrollo a largo plazo. A ver. Se salteó. A ver, perdón, pero no está yendo a donde yo... Ahí está. Mi presentación, básicamente, es una mirada parcial, un análisis parcial sobre el régimen de promoción, es desde la economía. Este es un régimen promocional, como ustedes van a escuchar a lo largo de toda la tarde, que tiene distintas dimensiones, que ha tenido un origen, si se quiere, geopolítico, que es probablemente el objetivo fundamental que justifica la existencia de este régimen. Yo no voy a hablar de esa dimensión, yo soy especialista en temas de desarrollo de economía. Desde la mirada economicista uno podría traer una mirada fiscalista, tampoco es esta. Este es un recorte que tiene que ver estrictamente con esta mirada de economía del desarrollo, que lo que busca es reflexionar un poco sobre las características de este régimen como herramienta para propiciar un proceso de transformación virtuoso para Tierra del Fuego a largo plazo. Voy a pasar algunas... Tenía preparadas algunas, estoy viendo que esto no va... Ahí está. Algunas las voy a pasar rápido porque me enteré que tenía menos tiempo... Oh, no, me enteré, yo creí que iba a poder flexibilizar más de lo que voy a poder, así que por ahí algunas las paso de largo. Para ir directamente un poco al corazón de lo que yo quiero comentarles. En primer lugar, me parece importante destacar lo que ha sido este régimen como un motor de desarrollo económico para Tierra del Fuego, cómo ha transformado la realidad económica y social del territorio en sus 50 años de existencia. Este gráfico lo que muestra es la evolución de la población, que es el objetivo primario del régimen, que tenía que ver con poblar este territorio, que se cumple con creces. Arrancamos en los 70 con 13.500 habitantes y el último censo arroja un número de más de 185.000 habitantes. Vemos además en las barras azules cómo el empleo industrial acompañó este proceso y de hecho en los periodos donde se dan los saltos más importantes en términos cuantitativos de crecimiento de la población coinciden con los periodos donde el empleo industrial tiene un desempeño, si se quiere, más importante. Está claro a partir de esto el rol que el régimen de promoción industrial juega para traccionar esas migraciones que permiten explicar el poblamiento de Tierra del Fuego. En un análisis un poco más hacia adentro del desarrollo económico que se generó a partir de este régimen, me interesaba mostrarles cómo se estructura hoy el empleo privado registrado de Tierra del Fuego. Este gráfico que vemos aquí nos muestra cómo se distribuye el empleo privado en Tierra del Fuego en el año 2022, donde el segmento más grande es el empleo en la industria promovida, solamente industria promovida. Allá chiquitito arriba al lado aparece el empleo industrial, que no es industria promovida, un 2%, 30% de la industria promovida. Y el resto de lo que aparece acá son los sectores más importantes, donde aparece comercio con 16%, hotelería y restaurante 9%, transporte, que está muy relacionado con la industria, 9%, construcción 6%, y actividades primarias, donde entra hidrocarburos, sector agropecuario, ganadería, etcétera, 5% del empleo privado. Es decir, está claro que se ha construido una estructura productiva muy apoyada en el régimen de promoción industrial que explica de manera directa un tercio más o menos del empleo privado registrado. Cuando uno mira en esta tabla, para poner en contexto con el resto del país, lo que vemos es que Tierra del Fuego es la provincia más industrial del país. Somos una isla a 3.000 kilómetros de distancia de los centros de consumo y somos, a pesar de eso, la provincia más industrial de la Argentina, con un 32% de empleo industrial sobre empleo privado. En un país donde el 18,4%
del empleo es industrial. Creo que estoy pifiándola con esto, sí. Perdón, ya la voy a... Bueno, esto muestra lo mismo, pero desde el punto de vista del valor agregado, donde la industria era la barra de abajo y replica un poco lo que uno ve en términos de empleo. Entonces, tenemos un régimen industrial que explica el poblamiento y que construye una estructura productiva que tiene ciertas características. Y acá es donde me interesa empezar un análisis, si se quiere, un poco crítico de esta realidad, con la intención de repensar el régimen de cara al futuro. Y en esa mirada crítica aparece como algunos elementos que, como les mostraba recién, es una estructura productiva poco diversificada. O sea, la industria explica mucho y el resto de los sectores productivos tienen poca participación. Sigue habiendo una fuerte exposición de la actividad económica a la macroeconomía. Nosotros producimos esencialmente bienes de consumo durable y los bienes de consumo durable se venden mucho cuando está la buena y no se venden cuando está la mala, y hoy estamos viendo las consecuencias de esa situación. Y tenemos una exposición a la política nacional que todavía sigue definiendo un poco qué va a pasar con esta provincia de manera recurrente. El régimen en sí no tiene un capítulo pensado para la competitividad que está muy asociada a la infraestructura, digo, no a los costos laborales, etcétera, sino a qué tan caro es producir desde Tierra del Fuego, fundamentalmente por cuestiones de logística y otras cuestiones. Y además es un régimen que no fue pensado como una política industrial, sino como una política, si se quiere, con objetivos mucho más amplios, pero que, bueno, desde la perspectiva estricta de política industrial uno dice, bueno, acá hay objetivos que no están estrictamente alineados con lo que uno buscaría con una política industrial, que lo que busca es generar lo que se llama en economía ventajas competitivas dinámicas, que básicamente es generar capacidades para poder competir a nivel global desde un territorio. El Estado impulsa esos procesos y después el privado sigue de manera más o menos autónoma. Nuestra actividad productiva requiere de un apoyo permanente y en ese sentido, esto está funcionando, y en ese sentido es al menos una limitación. En ese análisis crítico me interesa plantear, bueno, qué es lo que, por lo menos creo yo, que deberíamos esperar a partir de ahora del régimen de promoción y deberíamos pensar de qué manera llevarlo a cabo. Como nuevos objetivos, si se quiere, ya poblamos el territorio, qué cosas tenemos que plantearnos de cara al futuro, y ahí es donde aparecen los objetivos de ampliación de la matriz productiva, de direccionar incentivos con un sentido estratégico. El sentido estratégico ahora lo voy a presentar un poquito más en detalle, pero tiene que ver con hacia qué sectores elegimos. No es promover en general, sino con algún sentido de sostenibilidad a largo plazo. Y el régimen tiene que permitirnos abordar los cuellos de botella que estaban, digamos, o que de alguna manera pueden perjudicar la competitividad, principalmente infraestructura, y creo que el emblema de eso tiene que ver con que después de 50 años de régimen de promoción industrial, por ejemplo, la ciudad industrial por excelencia, que es Río Grande, todavía no tiene un puerto, digamos. Evidentemente, el régimen no contempló eso, y creo que en esa mirada del régimen un poco más sofisticada debería contenerlo. Esas definiciones estratégicas, algunos ejes que yo propongo, pero seguramente puede haber otros, tienen que ver con, primero, poner en valor los recursos naturales, necesariamente con una mirada ambientalmente sostenible. Tierra del Fuego es un territorio muy particular en términos de ecosistema, y eso le proporciona un capital que no solamente puede ser aprovechado económicamente por el turismo, sino que por sectores económicos, bonos verdes, la forma en que te insertás en el mundo, qué le vendés como imagen de territorio al mundo, eso cada vez va a valer más y creo que es algo que tenemos que preservar. Tiene que estar, digamos, en la mirada estratégica, tiene que estar eso claramente adentro. La otra cuestión es aprovechar ventajas competitivas, naturales y construidas, ambas. Las naturales son
la localización, por ejemplo, de Ushuaia, cercana a la Antártida, el lugar que ocupamos en el Atlántico Sur, tiene que ser aprovechado de mayor manera. Los recursos naturales disponibles, los paisajes lindos, el turismo, etc. Digo, eso claramente tiene que tener un rol importante. Y las construidas, que tienen que ver con qué es lo que a lo largo de estos 50 años hemos generado como capacidades en Tierra del Fuego vinculadas al saber hacer. Y ahí es donde la industria ha jugado un rol enorme y donde ofrece oportunidades para la profundización de los modelos productivos industriales y para la diversificación relacionada, que es cuando vos formás un cuadro que te sirve para insertarte en otro sector, ¿no? Y ahí hay oportunidades también muy importantes. Fortalecer la posición geopolítica de la provincia, el lugar que ocupa en el Atlántico Sur, como decía antes, recursos naturales como la pesca, hidrocarburos, la logística antártica, etc. Bueno, y generar empleo bien remunerado, que es finalmente el objetivo final que tiene que ver con el bienestar de las personas. Estas definiciones estratégicas nos traen después, como uno las baja en términos de cuáles son los sectores económicos a priorizar. Esto se trabajó mucho, sobre todo en los últimos años, el gobierno provincial y el territorio en general, diría yo, ¿no? En toda la discusión de la prórroga, sí, ¿qué hacemos con Tierra del Fuego? Hay mucha discusión que se da a nivel nacional, o se ha dado a nivel nacional con esto. Esto emerge un poco, insisto, de posiciones del territorio. A mí me tocó transitar esto en el gobierno provincial y claramente era nuestra agenda, que tiene que ver con identificar cuáles son los sectores prioritarios, donde aparecen algunos ya conocidos como el turismo, donde aparece la electrónica de nicho como una forma diferente de empezar a aprovechar las capacidades que generó la industria electrónica. Ahí abro un paréntesis chiquito para hablar de la experiencia que ya es conocida por varios, pero tal vez no por todos, que fue la de la producción de equipamiento médico durante la pandemia. A mí me encantó eso porque fue una forma de mostrarnos a nosotros y al país que Tierra del Fuego tenía capacidades tecnológicas, industriales, que no son triviales, que no es que uno pone, saca y están en cualquier lugar del territorio, estaban acá. Por eso, desde 3.000 kilómetros de distancia, se produjeron los respiradores para abastecer al país y a la región. Esta alianza que se produjo entre, en ese momento, Mirgor y Leitung, fue una alianza en donde una empresa electrónica de Tierra del Fuego le aportaba a una empresa que desarrolló una tecnología propia, algo que esa empresa no tenía, que es capacidad industrial, gestión de procesos, capacidad de diseñar para hacer eficiente la manufactura, garantía de calidad, costo, todo lo que es necesario para hacer una industria competitiva. Entonces, hay oportunidades que tienen que ver con articular las capacidades de Tierra del Fuego y del continente que hoy no están aprovechadas. O sea, así como se dio esto, hay otras cuestiones que nosotros algunos sabemos que se están explorando, como hacer componentes electrónicos para electromovilidad, para aviones, para automóviles, para maquinaria agrícola, que claramente tiene que ver con capacidades que están en Tierra del Fuego y no están en otros territorios, y que no solamente pueden beneficiar a la provincia generando empleo, sino que pueden fortalecer cadenas nacionales para insertarse regionalmente. Economía del conocimiento tiene como dos grandes vertientes. Servicios, donde nosotros somos una isla a 3.000 kilómetros de distancia, tenemos que volvernos campeones en servicios, o sea, el costo de transporte siempre va a ser una limitante, tenemos que poder vender conocimiento y eso a través de internet es cada vez más fácil, y los servicios son servicios profesionales de ingenieros, contadores, abogados, además de los que programan y venden sus servicios como programador. Digo, todo eso hoy es un sector de exportación en Argentina de los más importantes, donde Tierra del Fuego claramente se tiene que insertar y además tiene condiciones para que eso suceda. Y bueno, en Economía del Conocimiento también hay un capítulo de bioeconomía que está muy poco desarrollado, que sería importante desarrollar con las capacidades del sistema científico local sumado a los recursos naturales. Alimentos, básicamente ya Tierra del Fuego produce alimentos, acá hace falta como una vuelta de rosca que permita aprovechar las oportunidades que hay para abastecer localmente, para abastecer cruceros, para exportar alimentos a través de los cruceros, para la gastronomía local, en alto valor agregado, donde los modelos productivos tienen que necesariamente ser capital intensivos, ¿no? Hay un modelo de negocio que no es el tradicional, sino que necesita, para poder ser eficiente, otras características.
El polo energético creo que es otra de las cuestiones que puede llegar a ser un boom que transforme la provincia, donde la petroquímica va a aparecer como una salida para el gas que cada vez va a ser más difícil venderle a la matriz energética nacional. Digo, está Vaca Muerta cerquita, estamos nosotros lejos, Santa Cruz en el medio llenando el gasoducto en algún momento. Hay que pensarse no solamente como abastecedor de gas, sino saber que en unos años tenemos que tener una estrategia de agregado de valor para el sector que creo que le va a posibilitar un desarrollo productivo a la provincia también importante. Y el hidrógeno, que es un tema que viene estudiando mucho el Ministerio de Energía de la provincia con el CFI, donde el potencial es enorme y cuando te hablan de lo que se puede llegar a lograr en eso, también no es solamente ser un proveedor de energía limpia, sino la posibilidad de ser un proveedor de acero verde para la industria automotriz del mundo. La dificultad de transportar el hidrógeno hace que la estrategia sea producir donde el hidrógeno se genera. Y entonces, si el mundo empieza a demandar insumos industriales verdes, digamos, bajos en emisiones de carbono, el que produce hidrógeno puede producir el insumo. Entonces, ahí la infraestructura portuaria, la competitividad del territorio se vuelve un factor importantísimo y la previsibilidad ni hablar. Bueno, y el polo logístico, que creo que es un proyecto también que es más conocido por todos. Estos son sectores identificados, digamos, si se quiere, con una mirada más estratégica como prioritarios, inversiones en infraestructura que deberían acompañar este proceso necesariamente. Sin infraestructura portuaria es difícil pensar en hacer crecer la ganadería, que necesita transportar alimento barato para que sea económicamente viable la actividad, energía y gas y vivienda como infraestructura básica que tiene que acompañar cualquier proceso de desarrollo. Teniendo en cuenta que uno pretende todo eso, digamos, o asumiendo que uno debería transitar estos caminos de diversificación productiva, de fortalecimiento de otros sectores, el punto es cómo entra la 19640 en eso. Y ahí creo que la cuestión clave son dos. Digo, la 19640 es la que sigue hoy garantizando no solamente la actividad industrial, sino incluso actividades vinculadas a los recursos naturales. Fénix, el proyecto gasífero más importante actual, sin los beneficios no se hacía. Entonces, hubo que devolverle los beneficios al sector para que esas inversiones se hagan en Tierra del Fuego. Si no, uno está compitiendo con Vaca Muerta. Digo, estamos en el contexto de atraer inversiones. A veces uno dice, bueno, allá hay gas, las inversiones van a llegar, y no es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, se movió todo arriba. No estaba escrito así, eso es como... en ese sentido, creo que el régimen sigue jugando un rol que es fundamental, y además, y fundamentalmente para sostener, si se quiere, socialmente a la provincia, económicamente a la provincia. Como les mostré al principio, hoy el régimen de promoción industrial es más de 1/3 del Producto Bruto Geográfico. Es inviable hoy pensar Tierra del Fuego sin esta industria, sin este régimen. Y ahí pensando solo en las fábricas. Insisto que los beneficios del régimen no eran mi presentación, pero se derraman en todos los sectores. Y todos los sectores de recursos naturales también tienen esos beneficios del régimen. Entonces, el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, lo que debería venir a traer, que es este fondo que se creó con la prórroga del 2021, del subrégimen industrial, es un fondo al que aportan las empresas obligatoriamente y que básicamente financia infraestructura productiva, obliga a las empresas a invertir para no perder la plata y además deja también un recurso económico para financiar programas de promoción de inversiones de otros actores que no son las industrias. Este fondo además sesga las inversiones, te dice para qué debería ser y para qué no. Y ese concepto de ampliar la matriz productiva, de buscar que la inversión se canalice necesariamente a sectores que tengan que ver con una lógica que complementa lo que hoy existe en el régimen industrial, es central. ¿Por qué es importante que sea así, como un fondo de la industria, como algo ligado al régimen? Primero, insisto, por esta primera dimensión que sin el régimen esta provincia hoy por hoy es difícil de pensar. Y segundo, porque ahí también está gran parte del capital empresario con el que cuenta Tierra del Fuego para generar sus procesos de desarrollo. Y eso es algo que en general en los manuales, en los papers se minimiza, que es quién corre el riesgo, quién conoce el territorio,
¿Quién tiene acceso a la tecnología? ¿Quién maneja la logística? Acá tenemos empresas que hace muchísimos años se han vuelto expertas en desarrollar su actividad económica, en comerciar con el resto del mundo, en conectarse tecnológicamente con las empresas más importantes del mundo, que hoy acceden o tienen la posibilidad de acceder a las tecnologías que el emprendedor local no necesariamente puede acceder y que son un complemento absolutamente necesario y es un capital absolutamente necesario para que este proceso se dé al ritmo que necesitamos que se dé. Entonces, este fondo genera incentivos, garantiza financiamiento, pero además involucra a un actor. Ese actor, que son las industrias, para no perder la plata, tienen que empezar a pensar qué hacemos. Y ahí es donde también es importante que la política, desde los distintos niveles, tenga clara la orientación, ¿no? Y que podamos ser los que pongamos claramente sobre la mesa cuál es la estrategia productiva, porque el empresario también está buscando la manera de hacer negocio fácil. Es un empresario electrónico, textil o lo que sea, y de repente le decís, ¿por qué no te metes en turismo, en las hosterías del corazón de la isla? Y te miran raro. Y es cierto que eso es así. Sin embargo, es necesario, y va a ser necesario, que esa capacidad empresarial se ponga al servicio de este tipo de desarrollo y que sea desafiante tecnológicamente, que sea correr riesgos. Y creo que el incentivo lo habilita porque si no pierden la plata y ahí está el truquito, me parece interesante, ¿no? Como los engancha para no perder ese recurso, no necesariamente se involucrarán directamente, pero armarán consorcios de empresa y así es como en los últimos años aparece el proyecto de puerto, aparecen proyectos de frigoríficos en Río Grande, aparecen proyectos para ampliar la ganadería, se profundiza proyectos de acuicultura, aparecen proyectos que ya no me acuerdo, pero que son muchos, que tienen que ver con la producción de alimentos capital intensivo. Ahora, eso se va a materializar si el Estado empieza a dar un horizonte de certidumbre que nos cuesta a nivel nacional. Nosotros generalmente manejamos pocos de los resortes de estas definiciones. Esa gobernanza del fondo es algo que quedó pendiente, que baje al territorio. Que seamos nosotros mucho más parte, ¿no?, de la discusión institucionalmente establecido de ese modo. Creo que eso es central porque el desarrollo se discute en el territorio. Así que ese es mi planteo. Creo que hoy hay una herramienta que tiene la capacidad de, si madura en 30 años, provocar las transformaciones productivas que necesita la provincia, que van a dar alternativas a los fueguinos y fueguinas para no solamente tener que elegir entre el empleo público, la fábrica, etcétera, sino tener un abanico de oportunidades mucho más creativo, amplio, etcétera, y que sea sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, gracias.